Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en Mambembe? Bueno, el pasado lunes fue, ¿cómo le quisieron llamar? El Día de la Hispanidad. Este término bastante estúpido para considerar una... Ajá, o sea, te quedas, ya le habían puesto hispanoparlantes, si quieren disfrazar todavía más, ¿no? Pero hablamos de un arribo, de una cultura que venía, que vino a chocar con otra cultura de maneras más violentas, una con mayor tecnología que otra, y eso bueno, pero tiene un detalle loable, creo yo, que al menos, aunque sea ya en el siglo XX y XXI, los europeos les ha estado empezando a dar vergüenza haber sido lo patanes y lo criminales que fueron durante pero apenitas, incluso reciente. Incluso hay una serie esta que se llama Cuéntame cómo pasó, una serie española que es como una versión de Los Años Maravillosos, pero que habla sobre ese pasado que no pueden soportar de Franco, ¿no? ¿Qué hicimos, no? Que dimos a Franco. ¿Qué fue de nuestra vida durante el franquismo? Y nadie le hizo nada y se nos murió, no lo pudimos quitar. Pueden criticar muy duro su inanición frente al petardo pero son muy reservados con cómo critican la invasión a las Américas, ¿no? Porque todavía les duele abordar el tema, porque es un tema que todavía es más espinoso, ¿no? Bueno, pero malamente, porque los españoles de ahora en realidad, pues, ¿qué tienen que ver con aquel asunto? Sin embargo, es como una cruda moral que ya tiene siglos y que lo sigue acosando. Sí, pero, o sea, a nivel histórico se tienen que como estudiar las cosas, ¿no? O sea, entender los procesos y saberse como parte moral y histórico de un hecho es importante asimilarlo, ¿no? Sí, bueno, además están avergonzados de que estuvieron orgullosos durante siglos de haber hecho tanta canallada que hicieron acá. Bueno, no propiamente de las canalladas, sino haberlo interpretado como que vinieron a evangelizar, a mejorar, a civilizar a pueblos que no necesitaban ninguna de esas cosas. Como, bueno, eso es lo que trajeron cultura y de que pues, aquí cabía, ¿no? Aquí había... Sí. había vendíamos chicharrones. Aquí conocieron el baño, digamos, la parte... Blanca conoció acá una serie de cosas que no conoció en otro lado. Muchas ¿no? cosas de astronomía, de medicina, en fin. O sea, sí entiendo que somos un producto del sincretismo, o sea, somos un producto sincrético, pero siempre se habla como de dos partes, ¿no? O sea, la indígena o la india y la europea, ¿no? Y la europea ya también era un revoltijo, porque no sabían si eran árabes o eran europeos o no eran europeos, ¿no? Venían una crisis muy fuerte después de muy dura. Pero además España no era lo que es ahora España. No. Y de todos modos ahora tiene mucha diversidad. Era un amasijo de pueblos, entonces venían gente de diferentes orígenes y que casi lo que más los unía es que habían sido dominados por los árabes. Entonces realmente, pues como dices, no es un choque de dos culturas, porque aquí tampoco nada más eran los aztecas, aquí había también un montón de culturas que estaban en rejuego, y llegan estos que traen también varias versiones, entonces pues fue una sopa ahí de muchas cosas. Que digo, somos el producto de ello como sea, pues, pero no hay que como dejar de enfatizar ese tipo de algunas cosas. Pero también se habla de dos raíces básicas, que sería la europea y la india con esos matices, pero se olvida de la otra, ¿no? La negra, ¿no? Que fue lo que llaman la tercera raíz. Se dice que cuando llegan los españoles a América, había más o menos 25 millones de habitantes, se calcula, y que para un siglo después más o menos había nada más 1 millón. O sea, ahí nada más se murieron 24 millones en enfermedades, saqueos, maltratos, esclavitud, o sea, todo lo que se acumulara, ¿no? Sí, fueron todas esas cosas, pero hay que recordar que en la primera etapa, de los primeros años, fueron efectivamente las epidemias. Pero que algunos estudiosos y gentes pudorosas, digamos,
le han tratado de dar como mucho peso a este asunto de las epidemias, porque después de 20 años, de 30, ya no eran las epidemias lo que estaba diezmando a la población, era la resistencia de la gente, y que la conquista no se acabó el 1521. El qué, pero qué, creo que era el 13 de agosto, algo así, del 21. El 21 de agosto del 21. No, el proceso continuó durante años y las masacres continuaron durante años, pero ya no hay una historiografía precisa del asunto, y los pueblos siguieron siendo maltratados. Entonces esta baja en la población, estos 24 millones que refieres, no se le pueden atribuir tanto como quisieran algunos a las enfermedades, sino había todavía pues una guerra soterrada y una criminalidad por parte de los conquistadores espantosa entre la guerra y la esclavitud, ¿no? O sea, el trabajo forzado e infame, ¿no? Entonces resultaba que la población con mayor resistencia a los trabajos forzados es la africana, la negra, y pues los trajeron los capturaron y a traerlos para acá, ¿no? Sí, pero de ahí déjame disentir. No es la población que más aguanta. Lo que pasa es que el prejuicio contra ellos era de tal magnitud que traían 100,000 y se morían 80,000 o 90,000 y nadie llevaba la cuenta. Y entonces se fue generando el mito, ellos generaban el mito, los propios esclavistas, de que es que traemos estos porque aguantan mucho. Pero no, les pasaba, perdón, pero con toda proporción guardada, como con las especies ahora en peligro de extinción. Atrapan 200 aves, llegan apenas 20 al mercado, se les mueren 10 en el mercado, logran vender 5 y se le mueren a la gente que las compró todas. Pues casi así les pasaba a pero ni siquiera llevaban la cuenta. Pero fíjate que según algunos datos que andaba viendo, se planteaba que en el viaje de Europa para acá se les moría el 10%. De África para acá. Bueno, sí, pero sí es cierto, algunas veces de África los subían a las Islas Canarias o Europa y de ahí los traían para acá. Era peor todavía. Y de hecho llegaban como a la primera zona, digamos, afromexicana o afroamericana, sería el puerto de Veracruz, ¿no? El primer lugar donde empezaron a desembarcar, y por ahí llegó esa tercera raíz. Digo, no sé, en México Bagro plantea mucho ese asunto de la resistencia casi estoicista de algunos de los africanos, pero entonces planteaba que más o menos morían el 10%, entonces para ellos era una cuota baja, ¿no? Sí, era soportable que se murieran 10% de inversión. Y no les preocupaba, ¿no? O sea, porque tenían una percepción muy jodida, y también eso otra cosa que mete en crisis a los pueblos ahorita europeos, ¿no? Saberse no solamente la invasión, sino el tráfico que encarnizado que hicieron de gente y el costo que tenía. Y cuando uno lee sobre los esclavistas, los negreros, que de ahí viene el término, los que traficaban con negros, realmente es espeluznante. Imagínate que te sacan de una aldea y te llevan en algunos lugares al mar que tú no conocías, te meten en un barco que tú no conocías que era un barco, estás encerrado durante días y días, apenas meses, ¿no? O meses, apenas tomando agua y comiendo cualquier cosa, te enfermas, ves morir a muchos junto a ti que hablan también otras lenguas y que tú no los conoces tampoco, y finalmente después de eso te desembarcan en un lugar donde no conoces ni la comida, ni las plantas, ni el clima, ni el idioma, nada, y a palos y palos te obligan a trabajar. Claro, los que soportaban eso, pues ya soportaban casi cualquier cosa que les pasara, ¿no? Y estaba muy cernido el material, digamos. Sí, y digamos que los hombres los ocupaban para el trabajo, digamos, forzado, para el trabajo de carga, a los plantíos, azucareras, las minas también. Las minas. Y a las mujeres básicamente se ocupaban también para el trabajo doméstico y también algunas cosas, algunos trabajos también de pizca, ¿no? Y para los trabajos más bárbaros, porque entre los prejuicios de los españoles eran, como decías, que los negros soportaban todo, entonces a las indias se les encomendaban ciertos tipos de trabajos y eran con más frecuencia objetos de abusos sexuales. En cambio, a las mujeres negras
el trabajo más difícil y más pesado era el que les ponían, igual que a los negros. Por ejemplo, uno de los trabajos que hacían los negros luego era que eran los capataces, los que habían soportado más, los capataces de los indios en las plantaciones, y los obligaban a ser especialmente violentos, crueles, ¿no? Sí. Que como aquí hablando de la negritud, bueno, hablamos hace fuera del aire un poco, que luego no sé por qué no lo grabamos, luego decimos ya la mitad del tema y tenemos que como precisar después. La bronca radica en que luego digamos las formaciones negras del país se fueron asentando básicamente en las costas. Bueno, en el Golfo fue Veracruz y después fue hacia las partes del Pacífico, ¿no? Y esas se pudieron mantener, dicen algunos, de manera, digamos, aislada, y eso permitió que pudieran sobrevivir más o menos, podían sostener gran parte de su cultura frente al entorno hostil que comentabas, ¿no? En teoría en el centro de los países, digo, porque protegieron por igual a Brasil, que Cuba, Centroamérica, el Caribe, fueron los que llegaron a dar la mano de obra para saquear para saquear las Américas. Entonces, en las zonas, los nichos ecológicos, digamos, de playa, se pudieron como aislar y poder defender su cultura. De hecho, hubo también una serie de revueltas que de negros que se escapaban, lograban escapar de la esclavitud, se les llamaban cimarrones, y podían, incluso se juntaban de diferentes orígenes étnicos, y hacían una resistencia frente a los ejércitos españoles. Y llegó un momento en que la primer digamos, colonia libre de las Américas fue Yanga, ¿no? Una localidad en Veracruz, donde, como era tantas las pérdidas que tenían militarmente los españoles, dijeron, bueno, vamos a firmar un acuerdo, ustedes pueden ser libres ahí, y lograron una liberación. Y comentábamos de que genéticamente, yo creo que gran parte del país estamos tocados por los genes africanos, si no desde antes desde que salió el hombre de África, sí, cuando llegan ellos. Bueno, cuando viene esta nueva etapa de remestizaje o remezcla, pues si todos tenemos alguna cosa, decíamos, que se nos nota, o en el pelo, o en los labios, o en la nariz, o hasta en los tipos musicales, la forma de bailar o las caderas. Pero culturalmente, a todos, ¿no? O sea, gran parte de la música que escuchamos es origen negro, ¿no? O por lo menos tiene importante influencia, porque también es una mezcla de ritmos europeos y también de música de origen indígena. Sí, digamos, todo eso, el asunto de los sones, las percusiones, así muy cadentes, pues su origen es necesariamente negro. También cuando una vez debatiendo con algún tipo que estaba contra la llegada del rock and roll a México, decía que era como una invasión gringa, y que todo era una alienación musical. Un cuate planteaba, pues es que resulta que el rock and roll tenía sonidos negros, ¿no? Y gran parte de la música caribeña y latinoamericana tenía sonidos negros, entonces también por eso tuvo muy rápida asimilación, porque en fin de cuentas había ciertas raíces en común, ¿no? Bueno, Elvis Presley cantaba, trataba de imitar el estilo de los negros para cantar y para bailar, y no es ni el único caso al respecto. Y bueno, una de las derivaciones o de los orígenes del rock pues está en el blues. Y el blues pues no hay música en el occidente más reconocida como negra que esta, ¿no? Nada más como pues luego como se quiere ocultar la parte de esa raíz negra. Por ejemplo, se evita decir que Morelos era mulato, que Vicente Guerrero también, don Vicente Guerrero también era mulato, que incluso, o sea, cuando se representa en monografías o pinturas, se les tiene como a blanquear un poquito, ¿no? Sí, en algunas así los ponen, que dicen, no, mire, ¿y cómo le hicieron? Pero fíjate qué cosa, esto que acabas de comentar tan relevante. El primer país donde es abolida la esclavitud en América
es México. México. Y el primero en hacerlo es don Miguel Hidalgo. Y el que lo reitera es precisamente este mulato, sacerdote además, que hay nada más que es Morelos. Da el nacimiento del liberalismo en México. Y la primera constitución de América Latina es la que promueve Morelos en Apatzingán, y es precisamente también un negro. Entonces los negros han tenido un papel destacadísimo en la lucha de independencia en México. Lo que pasa es que la historia oficiosa, prejuiciada y europeísta, pues ha venido marginando una serie de... o sea, Iturbide lo ponen como albino y a Vicente Guerrero como blanquito, ¿no? O sea, a la hora de que pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué nos tienen que arrebatar esa parte que es de nosotros, no? Claro. También incluso se dice que me trajo el mosco y luego el ruido. Se está mosqueando Iván por ajá, el anarquista mexicano por excelencia, oaxaqueño. Sí. También tenía Flores Magón, ¿no? Era afrodescendiente, no sabía ahí Zapata también se supone que por los grandes tonos de piel tan profundos. Pero lo que pasa es que también ya puede ser que que lleguemos a exagerar un poco en eso en cuanto a la precisión. Ajá. No me refiero a que no sea lo más factible, pues sería incluso lo más natural y eso es lo que quiero llegar, ¿no? O sea, es tan normal que un país en el que se fusionaron tres orígenes, por así llamarlo de una manera arbitraria, pues seamos una mezcla sincrética de ellos y que tengamos que reivindicar, reconocer o estudiar, dependiendo el matiz. ¿Cómo ocurrió esto? Aquí quisiera yo agregar una cosa. Durante un periodo largo de la colonia, era una situación apremiante el mestizaje. Porque ser negro puro o ser indio puro te implicaba una serie de limitaciones para ti y para tus hijos. Entonces, si lograbas que uno de tus hijos se casara con una mestiza o un mestizo, o que tu hijo mestizo se casara con alguien de origen europeo, el prejuicio social era estabas mejorando la raza, y eso implicaba darle a tus hijos mejores oportunidades. Es como ahora pensar en que cases a uno de tus hijos con un señor o una señora hijos de ricos. Le vas a dar más oportunidades económicas. Entonces los negros, los indios, todo el mundo estaba tratando pues de mestizarse, porque era una forma de mimetizarse y escurrirle un poco el bulto a la marginación y las exclusiones clasistas y raciales que fueron tan pero tan fuertes en México y todavía en buena parte lo son. Sí, digo, si hablamos que en el 94, o sea, hablamos del 94, había una profunda discriminación, bueno, lo sigue habiendo, pero era irreconocida oficialmente. Sí, presumíamos que éramos un país que no marginaba. Y a todas las mujeres indígenas les decíamos las Marías. O sea, si eso no es una forma de marginación y de desprecio y de desconocimiento de una parte importante de nuestro país, independientemente que sea el origen o no, una parte importante de la población, simplemente indios o simplemente Marías o simplemente pobrecita gente, eso es una forma muy desvergonzada de marginar. Sí, incluso ese asunto del término, ejemplo, negro, que muchos lo asumen como un rollo ofensivo, y otros dicen, pues es que el ofensivo está en la intención de hacerlo, ¿no? O sea, si tu intención es ofender a partir de decir negro, pues es como lo va a hacer, ¿no? Y han surgido muchas corrientes de afrodescendientes que dicen, hay que reivindicar lo negro porque eso es lo que somos, son formas diferentes de tratar de enfrentar el mismo problema. Sí, y además supongo que para ir acabando pues somos profundamente negros, o sea, lo somos musicalmente, lo somos culturalmente, incluso en los dramas nuestra tendencia al drama tiene también que ver por esos pasados que contábamos de cómo son transferidos de un lado a otro de maneras menos humanas. Ese amor por lo épico, o sea, también nos viene por ahí, y somos habría que investigar y asumirnos como nuestras tres raíces, ¿no? Y revisarlas cada una. Últimamente tú y Karina están trayendo temas muy complejos
y entonces alcanzamos a agarrar tantito en la puntita de uno y salen como 6 temas que nos quedan de tarea porque hay que revisar otras cosas, porque esto que desde no lo pudimos comentar, de cómo trataban y transferían a la gente de un país a otro y el choque cultural y personal que seguramente eso significó, que valdría la pena un día. De tener un país dividido en castas, ¿no? También eso es saber que así como criticamos a la Europa por no analizar sus problemas. Ay, todavía hacemos burla de que en la India todavía hay castas y cuando la gente, cuando revisa uno, como estaban ustedes hace rato revisando, los nombres de las castas y cómo las identificaban, es el desprecio hacia todo aquel que no sea de mi origen igualito, es terrible. Y los españoles, con qué vergüenza, con qué cara hacían eso, que eran la fracción europea más desprestigiada porque eran los que estaban mezclados con árabes y los europeos centrales odiaban y despreciaban a los árabes, y entonces estos venían y nos despreciaban a nosotros. Es una cadena de odios y desprecios terrible que, bueno, un día decimos hay que... Sí, un día hay que dedicarle a la definición que hizo Octavio Paz, ¿no? O sea, además, digo, no comparo todo lo que dice, pero hace un acercamiento que todo el mundo tendría que estudiar, ¿no? En el laberinto, ¿no? Sí, claro, ese es un libro que hay que leer, a fuercita. Y luego ya se peleará uno con él o no. Ya sería todo por hoy y nos estaríamos viendo. Bueno, gracias. This is a demonstration.